El Barrio Cabancha ha producido grandes futbolistas. El que presentamos a continuación es uno de ellos. Seleccionado chileno, jugó en Copa Libertadores de América, vistió en Iquique las camisetas de Cabancha y del Matadero, formador de jóvenes. En Iquiqueños Arriba la Frente tenemos el orgullo de presentar a nuestro entrevistado, un gran futbolista, como ya lo dije. Conversamos en Iquiqueños Arriba la Frente con José María Novo. ¿Cuándo y dónde empiezas a jugar fútbol? ¿Cuándo? Muchos años atrás ya, pues tenemos 60. Que yo tengo uso de razón, no recuerdo la edad exacta, pero yo creo que desde que aprendí a correr y a saltar, comencé a andar detrás de una pelota. ¿En qué barrio? ¿Dónde fue eso? En Cabancha. Muchos recuerdos, muy bonitos recuerdos de Cabancha, mi infancia, la pasé ahí. Y era lindo, era bonito porque era ir al colegio, después ir a la playa, a revolverlo un poco, a jugar partidos en la playa, a las cabecitas que se le llamaba mucho ahí. En la noche seguir con las pichangas ahí en la calle, jugar al ping-pong en la sede del club, al tenis de mesa que se llama ahora. La verdad es que era bien bonito la península. Muy pocos viven ahí ahora en Cabancha, pero realmente era lindo vivir en Cabancha. Lamentablemente se fue perdiendo todo con el tiempo, se puso residencial el barrio y se levantaron edificios y ya prácticamente la gente de Cabancha es muy poca la que vive ahí. Ciudad nortina, ciudad de amores y de cariño, ciudad de mujeres bellas, de bravos hombres, buenos amigos. ¿Qué jugador iquiqueño de la época tú querías ser como él? Bueno, yo tuve una referencia muy cercana que fue mi primo Héctor Miñano en primera instancia y posteriormente mi hermano Ramón Estay, que siempre quise imitarlos y quise superarlos. O sea, mi meta no fue solamente lograr lo que ellos habían logrado futbolísticamente, sino que quise ser más que ellos. Y creo que en alguna medida lo logré, porque llegué a instancias superiores a las que estuvieron ellos y llegué a ser seleccionado chileno, a haber participado en Copa Libertadores. Entonces como que me sentí satisfecho el haber llegado a esas instancias y haber superado las metas que me había propuesto como futbolista, pero fue inspirado precisamente en ellos dos, en Héctor Miñano, Nano Miñano, que le decían, que fue campeón de Chile con Iquique, y con Ramón, que dentro de un nacional también fue el goleador de un campeonato nacional en María Elena. Y el Nano jugó en Católica, que era el club del cual yo era hincha. Después la actuación de Ramón en Audax Italiano, posteriormente en Magallanes. Todo eso fue llevando a que yo quisiera ser futbolista profesional. Y de hecho Nano Miñano me llevó a Católica, que fue donde me inicié yo a nivel de clubes ya profesionales. Copa Libertadores, ¿qué año y qué equipo? Unión Española, año 1971. Muy buena actuación mía, afortunadamente lo hice muy bien. Y mi paso por Unión Española fue bonito, pero a su vez también de frustración. Porque, bonito digo yo, porque tuve la posibilidad de, a través del equipo de Unión, participar en Copas Libertadores, ser llamado a una selección, ser goleador en un grupo de las Libertadores, haber conocido la tierra de mi padre, España, viajar mucho por España con el equipo de Unión, viajar por muchas partes del mundo con Unión Española. Pero la frustración grande fue de que Néstor Isela
técnico de Unión Española no autorizó la venta mía al fútbol español. Y eso me frustró un tiempo, me marcó, porque la verdad es que yo tenía muchas ilusiones. Yo incluso había arreglado contrato con el Zaragoza de España. Estuve interesado en el Atlético de Madrid, pero Néstor Isela cerró las puertas a las negociaciones conmigo. No quiso que me vendieran. Y lo lamentable fue que llegando a Chile me dejó fuera el equipo. Siendo el goleador de la Copa, siendo el goleador en la gira por Europa. Lamentablemente me dejó fuera el lado. Y eso permitió que yo migrara a Naval de Talcahuano. Iquique, querido Iquique, te llevo siempre en mi corazón. Recuerdo todo tu entorno, desde Cabancha hasta el Espigón. ¿Qué posición, qué línea de espalda? ¿Cuáles son las virtudes como jugador? Bueno, aquí la gente que me conoció siendo jugador en Iquique nunca me vio jugar en la posición que yo jugué profesionalmente. Pues yo acá en Iquique jugaba de mediocampista. Pero estando ya en la capital, lo que son las coincidencias, lo que es el destino, cuando yo fui a Católica, Fernando Riera y Andrés Prieto me hicieron jugar de puntero derecho. Y según el comentario que me hicieron era por la velocidad y la habilidad que tenía con el balón. Y que tenía una facilidad de remate, sacaba buenos centros. Entonces, cuando yo empiezo en Magallanes, después me mandan a préstamo a Iberia de Puente Alto, en ese entonces, que es el actual Iberia de Los Ángeles, con el cual va a jugar Municipal Iquique. Yo sigo siendo un mediocampista, y cuando regreso a Magallanes, para ya ser incorporado al plantel de honor de Magallanes, Ramón está ahí, le dice al técnico por qué no me hace jugar de puntero derecho. Y fue todo un éxito porque Donato Hernández, que era el técnico de Magallanes, se entusiasmó tanto que me empezó a hacer jugar, y yo en esa temporada desplacé al gran precio de Magallanes ese entonces, que era Eugenio Méndez. Y pasó a ser el mediocampista Eugenio y yo quedé en la plaza de titular en Magallanes. Ese fue la razón por la que jugué de puntero derecho. Ahora las mayores virtudes que tenía como puntero o como delantero era que era difícil encasillarme en una posición, porque yo luchaba por todo el frente de ataque, era muy rápido, o sea, la verdad es que tenía una velocidad poco común para el medio. Si lo llevamos a épocas más actualizadas, Patricio Yáñez diría que era un poco más lento que yo. Pero la virtud aparentemente mía era que en la velocidad yo era capaz de hacer dribbling sobre los rivales y pasar a su lado. Yo te admiro, bello Iquique, por tu chica de hermosura que enloquece. Puerto hermoso, nunca pierdo la esperanza de vivir bajo tu cielo, en tu playa. ¿Por qué a José María Novo se le conoce como Chamayo? Bueno, no solamente a José Novo, sino que a Ramón Estay, a Norberto Mir, que en paz descanse, a Eduardo Ceja. Yo diría que a los cabanchinos que traspasamos fronteras, se puede decir, en el sentido de figurar en Iquique, porque nosotros éramos cabanchinos, y cuando íbamos a Iquique, porque eso era el cabanchino, cuando uno iba al centro decía vamos a Iquique. Entonces el apodo de Chamayo nace a que nosotros nos molestaba que nos dijeran Chamayo, porque
pero no era solamente Chamayo, sino que era el Chamayo de Hondo. ¿Por qué? Porque en ese entonces existía la pesquera Cabancha y los camiones que iban a transportar el pescado que traían las lanchas, lo cargaban ahí en los camiones, lo llevaban a la pesquera, hacían los viajes por el muelle, todo ese tipo de cosas, y quedaban pero pasados de onda pescado. Y ese mismo camión después al término de la faena iba a dejar a las operarias y operarios de la pesquera, las iba a dejar al centro de Iquique. Entonces cuando pasaba dejaba una estela, un olor, y de ahí el cabanchino que iba a estudiar al centro, le decían Chamayo de Hondo. Claro, al comienzo a uno le molestaba, pero después quedó solamente el Chamayo, no el Chamayo de Hondo, el Chamayo. Y fue como te decía, en una primera instancia Ramón, Norberto Mir, Eduardo Ceja, posteriormente yo y algunos otros, el Chamayo Márquez también. Fuimos pocos los que quedamos con el seudónimo de Chamayo. Y yo específicamente quedé harto marcado porque se me conocía en todos lados como Chamayo. Eso que viven en mi mente, los recuerdos que nunca olvidaré. Iquique glorioso te recuerdo y jamás yo te olvidaré. Clásico de Iquique y Cabancha, ¿con qué equipo? Unión Morro. De Caleta. Grandes peleas, aparte de buenos partidos de fútbol, eran grandes peleas. Yo recuerdo mucho la rivalidad que había entre Cabancha y Morro, que era imposible perder contra Morro. Yo, la verdad es que del Morro muy poco, porque yo recuerdo sí a quien hace poco también nos dejó, Pitigallo, el profe Taberna. Después hay varios del Morro que yo vi jugar, que en este momento a lo mejor no recuerdo bien los apodos, pero los nombres, algunos más por los apodos. Pero yo más recuerdo a la gente de Cabancha, que la verdad es que uno los veía como grandes jugadores porque los veía actuar por el equipo adulto de Cabancha, y uno como niño se hacía la ilusión de estar defendiendo a Cabancha. Y cosa curiosa que yo nunca defendía a Cabancha en competencias oficiales, salvo cuando regresé de Santiago ya vine a jugar por Cabancha, pero a nivel de senior. Oficialmente por Cabancha yo no jugué precisamente por el asunto de que a los 13 años, a los 12 se comenzaba a jugar en infantiles acá. Y como Cabancha no me había inscrito, don Julio Valencia, aquel famoso hombre de Norteamérica, me llevó a Norteamérica. Y él me llevó a jugar por Norteamérica, entonces yo no empecé jugando en Cabancha. Y estando jugando por Norteamérica, vino el cambio de barrio nuestro. Mi padre se lo lleva a la pesquera de Perva a trabajar y nos ofrecen una casa en el centro, en el Errázuriz con Sotomayor. Entonces yo me voy a vivir al barrio Matadero y como estudiaba en el Don Bosco, habían compañeros que eran del Matadero. Y lo primero que hicieron fue llevarme como fuera al Don Bosco, al Matadero. Y efectivamente yo inmediatamente me cambié al club Matadero y comencé a jugar por ellos. Hace poquito se nos fue uno, Orlando Vélez, que nosotros le decíamos Galleta Macay, Enrique Silva, Manuel Silva, Chilalo, Marambio, Castrulio, Pancho Araya, que Pancho fue un gran jugador, el Pancho Pelota fue un gran jugador, su hermano Jorge Araya también, que fueron excelentes jugadores, Enrique Garrido, Herrera, el Cachorro Herrera,
el Angelillo, Eduardo Longa. O sea, hubo muchos jugadores en Matadero que fueron buenos como jugadores. Perla de Iquique, joya del mar, es tu recuerdo el que me hace llorar. ¿Qué es lo que tú con más cariño recuerdas como entrenador ahora? Con más cariño, a ver, es que hay logros que son, para mí, que son muy importantes y que me dolió mucho cuando desapareció Deportes Iquique. Porque yo luché mucho para que Deportes Iquique en el inicio, que fue uno de los primeros que estuvo con Deportes Iquique, luché mucho para que se me autorizara a formar las ramas menores de Deportes Iquique, lo logré. Y bueno, las cadetes trascendieron en el tiempo y llegó un momento determinado a que aquí en Iquique de repente recibíamos críticas por el trabajo de formación, especialmente cuando llegaban técnicos de afuera y que lo primero que decían era atacar el trabajo de las cadetes de Deportes de Iquique, que estaban mal hechos, que estaban mal realizados. Entonces resulta que sale a la luz pública una revista que saca la ANFP, donde da el ranking de la ubicación de los equipos formadores, y Iquique se ubicaba en el tercer lugar de ese ranking, por debajo de Huachipato y por debajo de La Serena. En tercer lugar estábamos nosotros, o sea, por debajo nuestro estaba Católica, estaba la U, estaba Colo Colo, con todas esas infraestructuras que tenían y todo ese tipo de cosas. El trabajo de formación para la gente de la NFP era mejor el que realizaba Iquique, porque Iquique llegaba todos los años a jugarle a los grandes allá a Santiago y muchas veces se le ganó. En un par de ocasiones salimos en segundo lugar en las competencias, con serie sub-15, con serie sub-19, con serie sub-17. Entonces cuando desaparece Iquique, a mí me vino una amargura muy grande, porque significaba perder tantos años de trabajo y significaba no seguir dándole la posibilidad a la juventud nuestra que pudiera llegar a través del deporte a algo mayor. Esta amargura se vino a apaciguar un poco con esto de la tercera división en la zona norte, porque en alguna medida, Bernardo, esto viene a reemplazar lo que era el trabajo de las cadetes y es más, o sea, es una vitrina superior a la que era cadete, pues nosotros teníamos la posibilidad de cada año, a fin de año, ir a Santiago y poder competir contra los equipos de Santiago. Pero ahora tú tienes la posibilidad de que el chico joven, con condiciones, con buenas condiciones, con 17 años, ya puede jugar en la UNAD, ya puede jugar en Municipal de Iquique, ya puede jugar en Hospicio, ahora va a poder jugar en Pozo Almonte. Entonces ya hay una gama amplia de posibilidades para el chico. Aparte de poder jugar, está la posibilidad de que la UNAD le entrega la posibilidad también de estudiar, y que eso es un aporte pero incalculable. O sea, si la juventud nuestra no sabe aprovechar esta situación, creo que están mal. Eres Puerto No Caneta, escribiste una historia, siempre estás en mi memoria, mi viejo Puerto de Iquique, siempre estás en mi memoria, mi viejo Puerto de Iquique. ¿Por qué crees tú que Iquique produjo tanto y buenos jugadores de fútbol? Por una razón muy simple, que antiguamente nosotros no teníamos televisión, no teníamos internet, no teníamos nada que nos llenara la cabeza de cosas, y lo único que andábamos buscando era correr detrás de una pelota en fútbol, correr detrás de una pelota en básquetbol, porque los de mi época jugábamos al fútbol, jugábamos al básquetbol, jugábamos béisbol, hacíamos atletismo, natación, waterpolo, o sea, lo que se practicara lo hacíamos.
había una situación que el iquiqueño era considerado un tipo de ñeque, un tipo de esfuerzo, un tipo de aguante. ¿Por qué? Porque pasábamos jugando, o sea, era todo el día jugar. Y el orgullo más grande para los iquiqueños, creo yo, que debe ser Freddy Wood, que fue seleccionado chileno en varias disciplinas deportivas. Entonces eso ejemplarizaba lo que estamos hablando, que acá en Iquique se practicaba mucho deporte. Y en Freddy Wood se notó eso, o sea, eso fue la cúspide, se puede decir, de todo el deporte acá en Iquique. Iquique, querido Iquique, te llevo siempre en mi corazón. Recuerdo todo tu entorno, desde Cabancha hasta el Espigón, mirando a la cordillera. ¿Dónde estudiaste la enseñanza primaria? La primaria en la escuela número 1. Primero la hice en la escuela 27, que era la escuela Cabancha. Pero ahí se llegaba hasta quinta preparatoria, vamos a hablar de los tiempos nuestros. Quinta preparatoria, de ahí tenía uno que ir al centro y yo me fui a la escuela número 1. Los panaderos que le llamábamos, que éramos blancos enteros. ¿Cuál fue la cancha que más recuerdas tú de haber jugado acá en Iquique, aparte del viejo estadio municipal? Bueno, había una que creo que todo el mundo se debe acordar de los iquiqueños antiguos, que era la cancha del Iquitao. Pero también muchos recuerdan la cancha del recreativo, que se le llamaba la del Don Bosco. La del Regimiento Lynch. Estaba la cancha también del Telecomunicaciones cuando era en subida y en bajada. La cancha de Cabancha. Baby fútbol, fíjate que es bien poco lo que me gustaba porque provocaba muchas lesiones. ¿Básquetbol jugaste? Básquetbol, sí, por el Chungua. Y fue anecdótico para mí el básquetbol porque sin saber jugar participé en un campeonato de básquetbol interno del Chungua y salí tercer score del campeonato. Y eso me permitió que me inscribieran como jugador del Chungua y inmediatamente titular en el equipo infantil de Chungua. La verdad es que me gustaba eso, me gustaba el voleibol, me gustaba el béisbol, jugábamos mucho béisbol, porque nosotros teníamos un referente muy cerca que era el cura Marcelo Girión, que era excelente. Entonces él también nos ayudaba a entrenar, a practicar y jugábamos todo el tiempo béisbol. ¿Brava la Copa Libertadores, como dicen que era? Sí. Bueno, siempre ha sido brava. Y a mí me tocó bravísima porque me tocó jugar contra los equipos paraguayos. Aquí en ese torneo donde yo participé por Unión Española, si tú te recuerdas, fue la famosa fractura de Pedro García, cuando el paraguayo Inciso, no sé cuánto se llamaba, Inciso era, fue un planchazo pero horrible que crujió todo en todo el estadio. La verdad es que fue horrible esa fractura, y a nosotros nos tocó jugar con ellos, con los paraguayos. La verdad es que fue terrible. Yo te digo, cuando jugamos ahí, yo regresé enyesado de Paraguay con un problema en el brazo izquierdo, en el momento de hacer un gol, que después de hacer el gol me pegaron el viajazo y casi me quiebran el brazo. Y en Iquique me casé, y aquí estoy muy recontento con mi casa y mi mujer. Y si tengo 7 hijos iquiqueños
selección chilena, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, la selección chilena, la verdad es que yo jugué muy poco porque se hacían muy pocos partidos, pero sí tuve la dicha de haber enfrentado a Alemania en un partido en el Estadio Nacional. Posteriormente enfrenté a los alemanes por el equipo Unión Española, pero por la selección chilena jugué ese partido y después los otros partidos que tuve fue contra equipos de acá de Chile, bueno, O'Higgins de Rancagua, Santiago Morning, con la U, pero sí que estuve al lado de grandes futbolistas, de los cuales todavía seguimos siendo muy amigos, como Leonel Sánchez, como Chamaco Valdés, como Tito Fuyú, Honorino Landa, con el que después jugué en Magallanes, con Pedro Araya. La verdad es que tuve la posibilidad de haber jugado un partido, y yo creo que esa puede haber sido una de las grandes frustraciones que tuve yo, que después del Mundial del 70, fue cuando Brasil salió campeón en México. Brasil viene a jugar a Chile y yo entreno toda la etapa de preparación como titular de la selección. Y el día antes del partido me dicen que Pedro Araya iba a jugar. Y quedo en la banca, y por Brasil venía Pelé, y yo lo único que quería era jugar en contra de Pelé. Porque en este momento decir jugué contra Pelé habría sido un orgullo, pero para mí tremendo, que era un admirador del negro. Ciudad nortina, ciudad de amores y de cariño, ciudad de mujeres bellas, de bravos hombres buenos. ¿Cuál es el sueño inconcluso de José María Novo? ¿Qué le gustaría hacer a José María Novo? Sueño inconcluso, o sea, creo que todavía sigo laborando y creo que todavía se pueden lograr cosas. Pero a mí me gustaría que, por el cual yo he luchado mucho acá en mi ciudad. Yo nunca me quise ir de la ciudad, tuve ofertas de muchos lados, de muchos equipos de Santiago. Ignacio Prieto, Fernando Carballo me quisieron llevar a trabajar a Católica, no lo quise. Cuando Ramón y Arrué estaban en Perú también me ofrecieron irme al Perú, no quise. Tuve ofertas de Auda, de Unión, de Magallanes para irme a Santiago a trabajar con ellos. La verdad es que nunca quise, porque quise hacer la labor acá en mi tierra, en mi ciudad. Y desde que llegué yo he sido un permanente luchador en cuanto a que nuestra juventud trabaje con la gente que debe trabajar con la juventud. Quizás sea una pesadez decirlo, pero no puede cualquier patán trabajar con niños, porque es peligroso. Yo he tratado de que en todos los organismos, la AFI, la Liga de Menores, la Junior Peneca, todos los que tienen que ver con niños, tengan como obligación que la gente que trabaja con niños tenga algún título, tenga algún curso, tenga alguna preparación para trabajar con menores. Aquí no se puede decir que eso no se puede lograr, porque acá tenemos a la Universidad Arturo Prat, hay otras universidades ahora que nos podrían entregar precisamente la preparación a todos esos deportistas. La UNAD tiene la carrera de Educación Física, hay muchos que podrían entregarle a toda esa gente que labora con los niños, entregarle la preparación adecuada para que hagan el trabajo que corresponde a los niños. Yo creo que ese es mi gran, lo que yo no he logrado, que se logre acá en Iquique unificar la idea de trabajar con niños, pero en forma profesionalizada, o sea, que gente que realmente conoce el tema trabaja con niños, y no que los dirigentes de un club le entreguen a cualquier persona el trabajo de menores, porque como dicen, cuando un árbol nace chueco, va a seguir toda su vida chueca. Un niño, si le enseñamos mal cuando niño, ya cuando adulto, cuando adolescente o adulto, ya no lo vamos a poder cambiar en cuanto a lo futbolístico. Yo no estoy hablando
de su vida personal, pero que también influye mucho la enseñanza que le puede entregar el que está al frente de esos niños. Yo afortunadamente puedo estar tranquilo porque tengo la conciencia tranquila que he entregado un trabajo bien planificado, bien elaborado, con muchos conocimientos de la materia. Y bueno, lo prueba el hecho de que he trabajado en la Universidad Arturo Prat, trabajé en la Universidad del Norte, estoy trabajando en un colegio como es el Hispano-Británico, que es exigente. Y en todos lados se han logrado cosas positivas, cosas que realmente a uno le van dejando la satisfacción que el trabajo realizado ha sido positivo. Rescatar lo que en alguna medida o modestamente podamos decir que fuimos algo en el deporte, que hemos querido entregar algo, que hemos logrado entregar algo, y tú eso lo estás recordando porque pueblo sin historia no es pueblo. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré, quién más que tú. Con una pala y un sombrero abre la tierra, sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a Gardel, que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra, sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? De esta manera, en Iquiqueños arriba a la frente, y una vez más desde la Universidad Arturo Prat, hemos conocido parte del historial, como decía nuestro querido Raúl Duarte,
deportivo y humano de este gran futbolista que fue José María Novo, quien vistió, como ya lo dijimos, las camisetas de Cabancha y las camisetas del Matadero. Como siempre, desde la Universidad Arturo Prat lo invitamos para un nuevo programa de Iquiqueños Arriba al Frente.